Pero antes de todo este suceso, Rich se encontraba solo pensando en por qué todo de repente se volvió así. No se podía sacar esa mirada fría que le dio Peony. Una mirada de desprecio. Y eso claramente le irritaba. Pero a todo esto llegó Devon hacia él. Estaba preocupado por su duque. Además de que era un lugar muy frío y él estaba como si nada. Por recomendaciones tenía que cubrirse. Por supuesto que todo mundo se daría cuenta que el gran duque traidor del imperio estaba por aquí. Y eso no sería para nada bueno. Pero también quería hablar de su evidente irritación. Él había mencionado mucho antes que no estuviera molestando a la princesa. Y aunque Rich no pasaba nada y no quería que le mencionara el tema, se sorprendió cuando Devon mencionó que sería feo llegar al palacio y que ellos dos estén peleados y todavía la princesa anuncie que se canceló el compromiso, a lo que Rich no lo podía creer. ¿Acaso Peony estaba dispuesta a romper el compromiso? Esto lo asustó de inmediato, pero no era algo que salió de ella. Devon le estaba aconsejando. Si sigue tratando así a la princesa, era cuestión de tiempo que se fuera. Pero para Rich no tenía sentido, porque hasta él estaba siendo amable. Se aguantó las ganas inmensas que tenía de gritarle. Además, quien estaba bajo su responsabilidad tenía que obedecerlo sí porque sí. Y en eso también va incluida su prometida. Pero para Devon no era así. Él estaba acostumbrado a que todo se le complaciera. Era el príncipe, luego el comandante del ejército y ahora el duque de Esther. Estaba tan acostumbrado a que todos siguieran sus órdenes. Pero ahora es diferente. Es una princesa a la que no le puede mandar. Además, ¿acaso no sentiría tristeza si su prometida pide disculpas con una cara tan triste por algo que ella no hizo? Y esto fue el colmo para Rich, quien salió terriblemente enojado. Y por eso mismo se encontraban en esta situación. Ya Peony se vestía rápidamente, obviamente pasando por la incomodidad, esperando que Rich para nada voltease a verla. Tenía que hacerlo antes. Se meterían en más problemas si alguien los viera en esta situación. Pero mientras se vestía, se ponía a pensar en todas las cosas que hizo. Gritó, se metió a la habitación equivocada. Rich la pudo ver desnuda. Incluso antes de que él entrara, gritó fuertemente que él era un estúpido. Tenía tanta vergüenza. Y realmente esto le daba la razón a Rich. Era solo una molestia. Así que por fin le avisó que ya estaba lista. Rápidamente le abría la puerta, pero antes de irse, ella se detenía para decirle que avisará para que le cambien el agua y vuelvan a arreglar su habitación. Y también para pedirle disculpas. Lo siento. Solo soy una molestia. Y así se fue corriendo, tan rápido como pudo hasta llegar a la sección de mujeres para darse cuenta del terrible error que hizo. Pues no era un caballero, sino una mujer, para así finalmente estallar en llanto. Incluso no se dio cuenta de cuándo se durmió de tanto llorar. Pero así despertó en la madrugada, para así poder ver el paisaje de afuera. No estaba frío, por fin estaban en un ambiente cálido. Pero también se daba cuenta que alguien estaba en su misma situación, pues Rich de igual forma se encontraba igual que ella. A lo que solo podía admirar desde lejos. Pero es que en realidad Rich solo podía pensar en las últimas palabras de la princesa. Y en cuánta razón tenía Devon al final. No se sintió bien al escuchar esas palabras. Por más que él había asegurado que sí, no lo sintió para nada. Pero al mismo tiempo llegaba Peony, así en sus ropas para dormir, poniendo nervioso a Rich. El ambiente era incómodo, pero sentían la sensación de hablar, de aclarar todo lo que había pasado. Pero al momento de querer hablar, los dos lo hicieron al mismo tiempo. Para finalmente Rich cederle la palabra a Peony. Le pedía disculpas. Sabía que fue muy lejos con todo eso. Y aunque eso Rich sí se lo reconocía, Peony le decía que siempre se siente tan frustrada y tan insegura al saber que su cuerpo es tan débil. Y él también ya se habrá dado cuenta. Sin necesidad de que hiciera algo con mucho esfuerzo, se quedaba sin energía totalmente. Hubo momentos en los que su cuerpo ni siquiera respondía.
y eso llegó a resentirse con ella misma por tener un cuerpo tan débil. Y es que no le he confesado a nadie. Después de superar su enfermedad, tuvo muchas secuelas y tuvo bastantes problemas para recuperarse, más o menos. Es por eso que le molestaron tantas las palabras del duque. Reconocía la situación. Sabía que hizo mal por tomarse las palabras del duque y fue muy inmaduro estar molesta. Así que nuevamente le pedía perdón. Así para último agregar que por favor pararan esta guerra fría. Pero Rich la interrumpió. No sabía cómo iniciar con esto, pues se sentía frustrado. Debió primero hablar él. Se sentía incluso molesto. No lo entendía para nada. ¿Por qué se está disculpando? ¿Por qué disculparse tan rápidamente cuando recibió palabras ofensivas? De igual manera, ¿por qué una princesa no defendería su orgullo? Y así siguió su regaño, advirtiéndole que la próxima vez que alguien, o incluso él mismo, la insultase, no debería de pedir perdón. Debería de armarse de valor y contestar y pelear a esas ofensas. Hasta que Peony se dio cuenta de la actitud de Rich y que esa era su forma de pedir disculpas. Y sí le daba la razón. Al final también tenía razón. Se sobrepasó con los regaños y también la tuvo que forzar a disculparse por algo que ella misma se sentía insegura. Pero Peony no lo entendía porque ahora se disculpaba a él. Pero así Rich le aclaraba algo. Tomara sus disculpas porque para nada volvería a repetir estas mismas palabras. Aunque un poco sorprendida por la repentina actitud, Peony aceptó sus disculpas. Después de todo esto, se sintió un silencio. Pero Peony no se podía quedar así nada más. Se fue acercando lentamente hacia Rich, para finalmente lanzarse a sus brazos, en un fuerte abrazo. Que por más que Rich se resistía, Peony lo abrazaba cada vez más fuerte. Y así le confesaba que fingió estar enojada. Bueno, sí estaba enojada, pero en realidad estaba tan triste, su corazón tan roto. No le gustaba discutir con él, mucho menos tener que enojarse, pero perdió ese orgullo y pidió disculpas, porque ella estaba segura que al duque no le importaban sus sentimientos. Pero lo sorprendente fue que Rich la abrazó con más fuerza, y para aclararle que no era así. Tomaba en cuenta sus sentimientos, y todas sus preocupaciones eran ella. Así que Peony disfrutó con más ganas este abrazo, y Rich no sabía ni qué pensar. Pero se le vino a la mente al ver a Peony así en la ducha, así que se sintió más el calor y un sonrojo más grande. Así que era momento de apartarse, si no seguiría pensando esas cosas y ya no podría frenar eso. Pero sí, Peony no se resistió, pero ante todo esto le dio un beso en la frente a Rich, para finalmente estallar en risas. Estaba tan feliz, abiertamente le decía que fue una pelea, pero qué reconfortante fue terminar con un abrazo, para así despedirse. Tenían que aprovechar que aquí tenían una cama y poder dormir lo que pudieran, pues mañana temprano continuarían con todo, dejando al pobre de Rich tan avergonzado. Así finalmente arrancaban el viaje, mientras Peony comía galletas sin sabor, a lo que Rich no comprendía cómo podía estar comiendo eso, pues como no era algo dulce, no le gustaba mucho. Pero también Peony en su curiosidad le preguntaba que en la capital cuáles eran los mejores lugares para comer postres. A lo que Rich le respondió que Labor, una famosa repostería que iban los nobles. Claro que Peony lo recordaba. Se supone que Rich llevó a ese lugar. Y Rich, al verla tan pensativa, la invitó. Si quería conocer deliciosos postres, él mismo la llevaría. Y aunque parecía sorprendente, pues no van de vacaciones, sino van porque van a ser investigados. Pero así Rich le prometía que él buscará la manera para poder llevarla. Pero también se daba cuenta de algo. Esto era una cita. Tendría una cita con Rich. Y así hubo otra parada en el camino. Todos a descansar y más nerviosos porque cada vez se estaban acercando más al palacio. Pero también Peony se daba cuenta de algo. Mari y Andy tenían algo muy raro. Además de que Andy era joven, popular y muy bello.
Y esto siempre lo notaba, se daba cuenta de esto a lo lejos. Había sentimientos aquí, y más porque parecía que Andy y Mary siempre estaban juntos, pero siempre terminaban peleándose. Aquí había amor, solo era cuestión de platicarlo. A la misma que Rich también estaba practicando con sus caballeros. Le enseñaba a los nuevos caballeros cómo es que debían defenderse. Incluso ellos le proponían al Gran Duque una demostración. Y sí, claro que lo haría. Hace mucho tiempo no practicaba. Ni siquiera tenía tiempo de desenvainar la espada. Y lo haría con el novato. Y aunque él trataba de hacer su máximo esfuerzo, Rich ni siquiera pudo usar la espada. Pero para su sorpresa, después de acabar ese combate, llegó Peony como si nada, claro, saludando a todos alegremente, y así le preguntaba a Rich qué es lo que iba a hacer. Así le confesaba que tenía planeado ir a dar una cabalgata por ahí, a lo que él, viendo la cara de Peony, ya no tuvo más remedio que llevarla. Y así fueron los dos, dando una vuelta, Peony emocionada viendo todo a su alrededor. Y aunque Rich realmente esperaba ir a toda velocidad para desahogarse, tuvo que ir de manera lenta. Pero no era de todo malo, pues al final todo estaba cambiando. Y sí era cierto, Peony también se estaba dando cuenta de algo. Ahora que había cambiado su método y pensar, en vez de tratarlo a hacerlo feliz y la pasaba mal, ahora era todo lo contrario. Siendo ella misma, se divertía con él. Pasaban momentos buenos juntos, y se veía que todo estaba cambiando lentamente. Y ahora no solo era por la obligación de quererlo hacerlo feliz. Ahora ella misma aceptaba fuertemente que de verdad estaba enamorada de Rich, y estaba dispuesta a casarse con él. Pero Rich, aunque lentamente estaba cediendo, al final los recuerdos violentos y sangrientos volvían a él. Y claramente a este a mucho más. Y más porque solo quedaba cuestión de horas para llegar al palacio. Esto no lo dejaba dormir. Incluso admiraba a la princesa. Pero algo dentro de su cabeza solo podía pensar en Hestia. Así que finalmente llegaban al imperio, obvio recibiéndolos de manera secreta. Llegando rápidamente les avisaron que serían escoltados por ellos hasta el palacio. Mientras ellos trataban de mantener la calma y con seguridad, Peony no podía dejar de ver por la ventana, pues todo realmente le parecía tan curioso. Amaba y le fascinaba este imperio. Pero Rich le avisaba que todavía no era una buena posición la que él tenía, así que debería de estar mostrando su cara. Pero es que no podía con los nervios y la emoción. Tenía miedo que la descubrieran, que se diera cuenta de quién es, y todavía de eso, de que por accidente recayera. Pero así Rich, al escuchar todas las cosas de Peony, solo pudo checarle la temperatura, para decirle y confirmarle que no tiene fiebre, así que tenía que dejar de estar nerviosa. Pero también Peony quería tomarlo por la cara, a lo que Rich se alejó por lo inesperado que era, pero era que solo quería acomodarlo. Tal vez él estaba en términos raros, pero al final eran prometidos, y ella iba a ver por su bienestar y tanto por su apariencia. Aunque él quisiera quitársela de encima, ella también tenía que pensar por él. Así que finalmente ellos eran los únicos que estaban siendo escoltados, y a Peony le parecía tan curioso. Era tan hermoso, pero también era un imperio y palacio lleno de sangre. Y pensar en todos los peligros que había antes en el palacio más la ponía nerviosa, pues nadie iba con ellos, solo Rich y ella. Pero a lo que Rich iba fuertemente a su lado, le preocupaba porque Peony tenía una cara de miedo que era notado a lo lejos, pero ella le confesaba que tenía tantas ganas de ir al baño, a lo que Rich fuertemente iba a preguntar, pero ahora comenzaron una pelea, pues la princesa no quería que revelara eso tan abiertamente. Pero así los dos empezaron a pelear. Pero fue justo en este momento donde pararon y les avisaron que a partir de este momento los iban a separar, cosa que fue inesperada. Pero Rich eso no quería. Él no lo iba a permitir. A él no le dieron esa información. Y si Peony no iba a su lado, no iban a ir a ninguna parte. Y más no lo entendía. La princesa fue llamada junto a él. No había sentido separarlos, pero así le avisaron que era órdenes del emperador. Pero así todo el ambiente se volvió tenso. Rich estaba molesto. No permitiría que nadie le dé órdenes.
y mucho menos que se llevaran a su prometida a un lugar que él no sabía, así que tomó fuertemente la mano de Peony. Él no iba a ceder, así que si los tenían que separar, tenía que venir el mismísimo emperador o mandar una carta confirmando eso, solo así iba a ceder. Hasta que una voz misteriosa habló y les mencionó que esa orden no era hecha por el emperador, era una orden hecha por ella, pero no esperaba que generara tanto escándalo. Este apareció ante ellos, así revelándole a Rich que ella se llevará a la princesa. Obvio, Rich sintió tan extraño ese sentimiento, no sabía cómo reaccionar, estaba tan atónito por encontrarse de esa forma a Hestia, hasta que escuchó la voz de Peony llamándolo, pues desde que vio la cara de Hestia, empezó a aplicar tanta fuerza a su mano que la estaba lastimando, y así él la soltó, dejando un ambiente completamente extraño. Peony no sabía cómo reaccionar, y mucho menos Rich. Pero así los dos, conforme cayeron en cuenta, le hicieron una reverencia a Hestia, y así Peony se presentó ante ella, admirando por completo la belleza de Hestia. Y al final de cuentas se había sido apartada. Hestia se la había llevado a su habitación para platicar un poco, pero Peony perdía la cabeza. Estar delante de aquella belleza, de una princesa, de una emperatriz, era tan emocionante. A diferencia, Hestia era una persona fuerte, tanto sus habilidades con la espada como su valor, a diferencia de ella, que solo era una princesa débil. Pero así empezaban una extraña plática, donde Hestia le decía que claro que sabía de Garden, las tazas que se utilizan y las decoraciones que se utilizan en el imperio mayormente son provenientes de Garden. En este palacio y en este imperio hay una buena relación con el país de Garden. Ellos tenían en una buena posición a Garden. El miedo de Peony también lo hizo, pues se le acercó a su lado y le mencionó que no sabía los motivos del por qué casarse con Rich. Realmente quería pensar que si la princesa de Garden se casaba con Rich es porque ella estaba segura de prevenir una segunda rebelión, pues así le confesaba que la vida de Rich fue perdonada, solo porque se le tomó como héroe al hacer tantos por ellos. Pero al final de cuentas Rich era un poderoso criminal, con una fuerte educación en guerra, que levantó un ejército completo, volteó a todos los nobles y apuntó su espada contra ellos. Así que le preguntaba que si no le parecía realmente preocupante que él siguiera con vida. La extraña noticia del compromiso con Peony les dio malas ideas, así que era su momento de confesar si realmente ella estaba coludida con Rich para hacer algo malo, para levantar una nueva rebelión. A lo que Peony, de forma nerviosa pero decidida, se levantó y le aclaró a Hestia que no era así. Ella estaba realmente enamorada de Rich, pero así Hestia se levantó decidida. Y esa misma mirada que tenía Hestia le recordaba fríamente a Rich, y así le aseguraba que depende de su respuesta es el futuro de Garden. Pero aún así, con todo el miedo, Peony recordaba en todos los momentos y en el amor que sentía fuertemente por Rich. Y así que su respuesta estaba completamente decidida. Así le aseguraba a Hestia que estaba completamente enamorada de él. Y le aseguraba que por más que la interroguen, que la quieran amenazar o presionar, su respuesta es la misma. Rich no es peligroso. Pero para la sorpresa de Peony, Hestia comenzó a reírse. Estaba tan feliz, para finalmente abrazarla. Y así Hestia con ese brazo le confirmaba que había pasado la prueba. No es que la fueran a interrogar, simplemente querían saber que Peony de verdad amaba a Rich, pero al mismo tiempo se marchaba, tenía asuntos pendientes. No sin antes dejarla con su nueva mucama por lo que restaba de este viaje. También estaba tan feliz de que Rich encontrara una persona que la amara tanto. También tenía curiosidad sobre su historia de amor, pero sabía que si preguntaba la regañarían. Pero así Peony le contaba maravillada a Mari, que de igual manera ella estaba tan encantada con este viaje. Le habían regalado ese hermoso vestido y esas nuevas botas. También aquí no eran de la servidumbre, a ellos también les estaban dando un buen trato, pero así fueron interrumpidas con la mucama que se le asignó a Peony, quien se presentaba como Melody Droys, que era la sirvienta y la mucama de la emperatriz.
También le mencionaba que este era el antiguo palacio. También le mencionaba que esta parte del palacio se le conocía como la parte de Rich, cosa que Peony le cayó de maravilla. En este palacio era donde Rich vivió toda su niñez y su adolescencia. También le preguntaba a Melody acerca de aquel árbol tan famoso donde Rich vivió momentos sumamente importantes en la historia, su sueño ideal como fanática de la novela. Pero así empezó a llenar a Melody de preguntas que ni siquiera ella sabía ni conocía. Pero también le mencionaba que aunque ella le preguntara dónde se encontraba Rich, no podía pronunciarle nada, y así anunciaba su retiro. Pero al ver la cara tan triste de Peony, que Rich se encontraba con los emperadores en el salón principal, solo le aconsejaba que por error no entrara. Así que Peony entendió esta indirecta y agradeció a esta joven por ese acto. Pero así pasó el día. Mary estaba tan llena de tanto comer mientras Peony se fijaba en su aspecto, pues ella estaba decidida a ir a ver a Rich. Así que estuvo paseando por todo el palacio hasta intentar encontrar el salón principal. Pero inesperadamente, mientras ella estaba perdida, una perla apareció, dándole el camino hacia el salón principal, el que casualmente estaba abierto. Así que Peony no dudó ni un segundo en aprovechar para ver adentro, pues lo que Peony había visto muy alarmado era una reunión entre los emperadores y Rich, que hablaban muy íntimamente, como si nada hubiera pasado. ¿No se suponía que ellos se odiaban? Y lo peor de todo es que había muchos postres, como si quisieran complacerlo, pues ellos mantenían una conversación sobre la infancia de ambos. Aunque y Mikhail estaban muy felices, Rich, por lo contrario, por todo se molestaba, y eso más le generaba dudas. Todos ellos se veían amistosos, y lo que sorprendió realmente a Peony fue escuchar cómo estaban dispuestos a restablecer otra vez a Rich al imperio, y así revelaban todo. Enviarte a Esten por un año solo era un señuelo, pues al terminar la guerra todo mundo vivió en paz y felices, y ahora habían sacado a todos los traidores y habían logrado un acuerdo en donde todos aceptaban que Rich no merecía la pena de muerte. Todos habían acordado que Rich era el héroe y podía restablecerse otra vez como el príncipe. Por fin, un reinado de paz había llegado, pues todo era un plan desde el principio. Pero Rich no parecía muy contento. Él no quería. Estaba demasiado a gusto en Esten, pero es lo que ellos no querían. Solo era por un año. Ahora era momento de aceptarlo y venerarlo como el héroe que era. Así que ahora ellos rogaban a Rich para que entendiera. Además, ahora tenía a alguien a quien cuidar. La princesa merecía lo mejor de lo mejor. Y así le aseguraba, para tener un buen matrimonio, debería de tener la bendición sagrada. Y eso no lo va a conseguir hasta que se restablezca, porque por supuesto, su compromiso era para el matrimonio. Pero aún así Rich les hacía saber que él no lo haría, pues para él, mientras haya personas que recuerden esta tragedia, seguirá teniendo enemigos. Y esto por supuesto que lo sorprendió, pues él no tenía problemas con el exilio. Pero ahora, desde que conoció a la princesa, no puede dejar de pensar que el peligro los acecha. A lo que ellos lo tomaron como otra cosa, como si la princesa fuera sospechosa. Pero ese momento la conversación paró por completo, y Rich miraba enfadado. ¿Quién los había interrumpido? Pues Peony, al querer estar escuchando, resbaló y cayó. Por supuesto que Peony nunca deja de meterse en problemas. Pero antes de seguir con la historia principal, vamos a tomarnos un tiempo para saber la historia de Rich. Tras la dudosa muerte de la antigua emperatriz, se puso al poder la emperatriz Raga, quien dio a luz a un bebé sano, llamado Rich, el segundo heredero al trono, con la terrible maldición de dividir al imperio en dos partes. Y es que esto también se lo inculcó su madre, una persona llena de ambición y de poder, sin importar a sacrificar a quien sea, y quien lo obligó a tomar esas actitudes, a matar a quien se le interponga en su camino. Y esto también lo llegó a hacer que se aborreciera, no quería nacer. Pero todo esto cambió cuando conoció a su hermano, quien lo protegió y alivió su corazón
cual estaba desesperado por todo esto. Él verdaderamente se preocupó. Fue la primera persona en darle un cariño real. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matarlo y darse el camino libre, no lo pudo hacer. Sino que todo lo contrario, le hizo una promesa de sangre. Quería ayudarlo como el comandante de los caballeros imperiales. Ellos dos juntos cambiarían todo este imperio y protegerían al pueblo. Así firmando su hermandad. Así juraron su hermandad eterna. Así pasaron los años, donde cada vez se fue poniendo más intenso la pelea por el trono. Pero obvio, Mikhail era el afortunado, pues él siempre iba ganando. Obvio, su padre lo consideraba como la primera opción, cosa que molestaba a Raga, pues Mikhail se había ido a refugiar a una finca donde Raga no pudiera mantener conexiones ahí. Pero lejos de los ojos de todos, la amistad de Rich y Mikhail se fue fortaleciendo. Lejos de los ojos de Raga, ellos dos se querían, celebrando sus logros a escondidas. Ellos dos estaban tan felices, pues ellos dos estaban cumpliendo sus objetivos poco a poco. Así pronto desterrarían a Raga, quitarían a su padre del trono y ellos dos reinarían juntos, pues ellos prometían que jamás se iban a traicionar. Aunque Rich como quiera se sentía triste. En ese momento, Raga era la que tenía el mayor control en el imperio. Aunque Mikhail era el heredero, ambos partidos y nobles todavía no sabían por quién decidirse. Pero todo esto cambió, pues fue justo en ese momento donde Mikhail le contó a Rich sobre una chica, la persona que se llevó su corazón por completo. Aunque Rich esperaba una noble o algo, una princesa, no era para nada así. Mikhail le confesaba que Estia era una pueblerina, cosa que molestó a Rich, pues todos estaban atentos a quién sería la futura princesa. Incluso le hizo el comentario de que solo pasara el rato con ella y se consiguiera a alguien de su clase, comentario que obvio se lo tomó a mal y lo regañó, pues para él Estia era el amor de su vida, era la persona con la que estaba dispuesto a casarse. Y fue justo en ese momento donde apareció Estia, una dulce pueblerina que conquistó al futuro heredero. Pero lo sorprendente es que cuando Rich por primera vez la vio, se sintió irritado y frustrado. Pero así pasaron los días, conforme Rich, como quiera, seguía insistiéndole a Mikhail de cambiar de novia, porque Rich quería que él se casara con una princesa de un reino que tuviera un fuerte armamento, que tuviera un gran ejército, pues para ese momento Raga se había adueñado de un país llamado Mistis, que tenía uno de los ejércitos más poderosos. Pero para él no era así. Lo que ellos querían es que el pueblo no fuera masacrado. No quería enfrentarse con una violenta guerra. De todas formas, los entrenamientos no paraban. Y para la sorpresa de Mikhail, Rich había aumentado su fuerza, su agilidad en batalla, y fácilmente lo derrotó, porque ahora Rich era completamente superior a él. Pero este entrenamiento fue interrumpido con esto, y el odio hacia ella continuó, porque para Rich Estia solo era una molestia, y más porque esto lo aprovechó su madre para seguir intercambiando bandos. Así disminuía la fuerza que apoyaba a Mikhail, porque envenenó a todo mundo diciendo que Estia era una bruja que había hechizado al príncipe. Y en una oportunidad que tuvo para platicar con ella, y más porque Mikhail le pidió que cuidara de Estia, ellos dos habían quedado solos, momento donde ella aprovechó para pedirle disculpas, y también para tratar de tener una conversación normal, y así le contaba y le revelaba que ella sabía manejar la espada. Su padre era un caballero muy fuerte, que a pesar de tener la mentalidad de que ella consiguiera un buen esposo, también le enseñó algo sobre caballeros, sobre espadas y sobre cómo defenderse. Pero esto Rich no se lo tomó para nada bien. Él la quería conocer verdaderamente a ella, qué había logrado, qué había hecho por ella misma, no cosas sobre su padre, porque para él solo seguía siendo una simple campesina. Los logros de caballero eran de su padre, aún sin comprender qué es lo que su hermano la veía, a pesar de sus malos tratos.
de sus palabras hirientes, Estia se aguantó todo. Nunca le dijo a su hermano los malos tratos y malos comentarios. Porque justamente como Rich pensaba, todos le empezaron a dar la espalda al príncipe. Y esto se lo echaba en cara a su madre a Rich. No hacía falta investigar más ni nada si el propio príncipe estaba arruinando su futuro. Así que daba el camino libre para él ser emperador. Y aunque Rich le pusiera a su madre, para ella su querido hijo no tenía opción. Era ser el emperador sí porque sí, le gustara o no. Hasta que un día, mientras iba caminando, encontró a dos jóvenes nobles que se burlaban de Estia, y él al momento de ir a buscarla, y lo que sacudió su mente por completo, fue lo fuerte que era Estia. A pesar de esos malos tratos, de esos malos comentarios, ella trataba de ser fuerte, conteniendo sus lágrimas lo más que podía, cosa que había llamado por completo su atención. Y porque justamente le recordaba a él. Así que por primera vez se acercó a ella y trató de consolarla. Mientras la consolaba también le daba unas miradas. Por supuesto que la veía fijamente y le decía abiertamente a Estia que con esa cara y como se ve, no competía para nada con la ex prometida de su hermano. Y abiertamente le confesaba que él siempre le rogó a su hermano que se casara con ella. Pero aún así estaba dispuesto a aceptarlo. Su hermano es inteligente. Aunque no lo pareciera, no tomaba decisiones por sí solas. Algo debería de tener ella para que su hermano se haya quedado enamorado. Así que era momento de hablar. Por primera vez se escuchará. Porque para todos era un rumor de que ella era una salvaje, una campesina y una ambiciosa. Pero era todo lo contrario. Así que le pedía por primera vez que lo convenciera. Convenciérala para estar de su lado. Así fue como Estia empezó a contar su infancia, donde incluso fue castigada por tratar de usar una espada, y cómo fue tratada como un objeto. Intentaba vivir una vida que no era para nada de ella, y su padre murió en una batalla que dirigía contra los piratas. Pero después de que conoció a Mikhail, todo cambió. Le dio fortaleza, la hizo sentir que valía la pena, ni siquiera las juzgó por usar una espada. Pero también su hermano al conocerse y antes de irse de su pueblo, le confesó la verdad. No había llegado por estudios, venía a defenderse, le contó todo lo que estaba pasando y por primera vez le pidió que confiara en él y que si estaba segura de querer estar con él, tendría que ser fuerte. Así que ella estaba dispuesta a defenderse, a estar con él y a luchar por todo esto. Y Rich no pudo evitar compararse con ella. Eran iguales. Pero no solo eso, eran interrumpidas, pues Estia tenía una cita con la duquesa Hoffman, cosa que lo sorprendió, pues la duquesa Hoffman es una mujer con gran riqueza, se conoce como la rosa del mundo social. Ella representa una figura de enorme influencia, su presencia y su dinastía es tan fuerte que ni siquiera el emperador ni la emperatriz pueden tocarla, y ella es una gran pieza importante para ayudar a Mikhail en esta guerra. Y Estia se ganó su apoyo por completo, y así Mikhail le contaba a Rich todo este suceso. Al aceptar a Estia, estaba teniendo un gran renombre. Nadie se opondría a las palabras de la duquesa Hoffman. Así Estia estaba ganando territorio en el imperio, pero ahora solo dependía de Estia aguantar y hacerse fuerte. Así que ahora mismo le pedía ayuda a Rich. Por favor, pudiera apoyar y ayudar y proteger a Estia en todo lo que pudiera. Así que Rich aceptó. Le juró proteger a Estia. Además sería el futuro comandante de los caballeros. Así que eso también estaba en su deber. Y así como fue empezando una hermosa amistad, donde Rich protegía incluso de las nobles maleducadas que se burlaban de ella. Prácticamente se volvió su guardián. Así que cuando Mikhail cumplió la mayoría de edad, no dudó ni un segundo y se casó con Estia. Así que era fuertemente el hecho de que Rich la protegiera. Pero también su relación se fue fortaleciendo. Hicieron una gran amistad y se acercaban cada día más. Obvio, cosa notado por sus enemigos, que ya no intentaban hacer nada. Esto se estaba formando en un triángulo amoroso. Conociendo a su hijo, Raga sabía que no se iba a quedar con manos cruzadas. Así que estos tres se destruirían sin necesidad de hacer nada. Porque sí, para Estia, su cuñado, era una gran amistad, pero en cambio Rich la empezó a ver con otros ojos. Y más, esta locura empezó a escalar
cuando empezaron a tener atentados contra la vida de Hestia. Pues desde ese día Hestia empezó a ser amenazada de muerte. Ahora la situación estaba más extrema, así que constantemente Hestia fue amenazada de su vida. Pero lo más cruel es que Rich defendía a capa y espada a Hestia, pero Mikael no. Para Rich lo empezó a tomar como si estuvieran compitiendo por la vida de Hestia. Incluso llegó a hacerle frente a su madre, amenazarla que dejara de estar intentando matar a Hestia, pero para su madre le causaba risa. ¿Por qué actuaba como si fuera su prometida? ¿Por qué preocuparse tanto así? Incluso se burló de sus palabras. ¿Acaso estaba diciendo que su hermano era mal esposo? ¿Que él la podía proteger? ¿Que si lo escogía a él sería mucho mejor? Así que ese día Rich, al sentirse extraño, fue a visitar a Hestia para encontrarse las peores de las escenas. Ver a Hestia siendo amenazada de muerte. Y esto obviamente escaló. Un fuerte instinto de protección inundó a Rich, y al tenerla temblando en sus brazos lo entendió todo. Estaba enamorado de ella, a la próxima emperatriz, su amiga, y por supuesto que la esposa de su hermano. Incluso lo sintió mucho peor cuando Hestia pronunció el nombre de su hermano, y fue justo así cuando su corazón se rompió. Y también Rich actuó de manera agresiva contra Mikael. Para él, no la protegía, no merecía ser su esposo porque no hacía nada. Y aquí empezó a fracturarse su relación, porque para él, Mikael no protegía a Hestia, y si no la protegía, no la merecía. Y esto para Raga era lo mejor. ¿Qué más maravilloso que ver a dos hombres peleándose por una mujer? Y por supuesto, el más fuerte ganará, que es su hijo. No pudo separarlos por su cuenta, pero gracias a la aparición de Hestia lo iba a lograr. Una mujer sí haría que se separasen. Y esto estaba marchando mejor, y más porque podría acusar a Hestia de ser infiel. Y eso sería tomar su cabeza. Y obvio que su hijo, para querer protegerla, tomará el trono sin dudarlo.